Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así pues, Henry Crofe buscará nuevamente una curul en el Parlamento. Él encabezará la lista de candidatos asambleístas del Partido Social Cristiano. Bueno, repetirá este periodo Henry Crofe, al menos así lo busca para este 2000, el periodo que termina para la Asamblea Nacional, esta asamblea que se disolvió con el decreto de muerte cruzada. Y bueno, su etapa dentro de la asamblea, recordemos, se redujo y ahora será una nueva asamblea. No sabemos si con absolutamente los mismos, pero muchos de las figuras de la anterior asamblea disuelta están postulándose nuevamente. Ya está en manos del elector justamente ver qué se hace con toda esta situación. Y bueno, saludamos a Henry Crofe, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Henry, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos qué él le anima a repetir esta candidatura para postularse nuevamente para un curul en la Asamblea Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos los que nos están escuchando. Quisiera solamente decir un par de cositas antes de contestarle a su pregunta. Primero, nunca se refieren a los proyectos que he presentado en el Congreso. He presentado solamente en este periodo más de 7 proyectos importantísimos para hacer cumplir un plan de gobierno por el cual la gente votó y que cuando llegó la proforma presupuestaria, ya siendo el Ejecutivo, pues digamos el presidente y no candidato, la ejecución de la proforma presupuestaria no reflejaba el plan de gobierno, por lo cual tuve que presentar proyectos de ley para hacer cumplir ese plan de gobierno desde la Asamblea. Me sorprende que digan que intervine 4 veces. Claro, hay 137 asambleístas. Si usted interviene 4 veces por asambleísta, son casi 600 intervenciones. No se puede. Hay gente que todos los días quiere hablar en el Pleno y, discúlpeme, hablar cosas que no tienen ni razón de ser. Si le damos espacios a los 137 asambleístas, que es lo que yo hago con respeto a mis compañeros, obviamente hubieran habido más de 530 intervenciones si cada uno intervenimos 4 veces para así darle espacio a todos. Y por último, 31 ausencias, no. Eso está totalmente equivocado. Una cosa es que usted, por una delegación del Congreso, por ejemplo, tengo que entregarle un reconocimiento a la Puntilla, al Cantón Satelital La Puntilla, y ese día que tengo que tener un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional, hay 8 o 9 votaciones, entonces ahí están 8 o 9 votaciones en un día. Sonara como que falté 31 veces al Congreso y eso no es así. Nunca dejé la curul sin una representación, ya sea que lo hice yo o mi alterna. Y eso le quiero aclarar porque parece de mala fe, no, ustedes no son la fuente, pero parece de mala fe hay veces cuando uno escucha, faltó 31 veces, solamente ha hecho 4 intervenciones, pero no se especifican estas cosas y no se dice cuántos proyectos de ley están presentados. ¿Qué va a hacer Henry Crofe en la Asamblea? Bueno, por supuesto, darle seguimiento a los proyectos de ley que requiere el país, a los agricultores, a los ganaderos, al sector pesquero, el tema laboral, la dinámica laboral que tiene que cambiar para poder tener una fracción de jornada laboral que está presentado esos proyectos de ley con todas las cargas sociales proporcionales, que no le metan la mano a los fondos de la seguridad social, que las rentas de los gobiernos autónomos descentralizados sean automáticas y no dependa de que si es afín o no es afín aquel prefecto o alcalde al gobierno de turno, y que a ti te pago completo y al otro le pago a medias, tarde, mal o nunca, que el IVA de los municipios se quede en los municipios, que se dupliquen las rentas de los municipios, quitándole funciones al gobierno central y otorgándoselo a los municipios o a las prefecturas, que son los gobiernos más cercanos al pueblo. Todos estos proyectos de ley están presentados, inclusive en conjunto otros en materia de seguridad. Entonces, hay que hacer un seguimiento de esos proyectos de ley y sobre todo hay que escuchar a la gente en las cosas nuevas que surjan y sobre todo hay que hacer cumplir un plan de gobierno por el cual la gente votó y esa es la función de un legislador en la parte legislativa y por supuesto continuar con la fiscalización. Bien, importante esa aclaración. Gracias a Henry Crofe, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. También
Cabe notar que en la nota del portal de Coavisa se menciona que Henry Kronfle ha presentado 8 proyectos de ley entre 2017 y 2023. 3 de ellos fueron publicados. Eso también lo menciona. Ahora, Henry, hablando de esta asamblea que se disolvió y hablando de esta nueva que tendrá un periodo corto, pero bueno, está. ¿Qué expectativas tiene de que esta asamblea pues no repita los errores de la asamblea que se disolvió por el decreto de muerte cruzada? Lo primero que hay que buscar en la Asamblea es una suerte de gobernabilidad. Y gobernabilidad no a cambio de puestos ni a cambio de colores y de prebendas. Una gobernabilidad basada en una agenda que es lo que le interesa al pueblo, que se le resuelvan sus problemas, porque ¿qué es lo que hace la Asamblea? Representa a la gente. Entonces, la gente no está representada cuando usted habla del día del bizcocho, o cuando usted habla del día de la bicicleta, cuando usted habla el día de la bujía, y por eso es que yo no voy a intervenir, pues si se está tratando en el Pleno cosas de esa naturaleza, porque la seriedad que me representa, lo que yo significo, gracias a la confianza del pueblo ecuatoriano, no está pues para desperdiciar un día en intervenciones hablando, discúlpeme, de la bujía. Perdóneme, con todo respeto se lo digo, Henry Kronfle no es ese tipo de asambleísta. Yo voy a lo de fondo, a lo que el pueblo necesita, a las cosas que hay que resolver de manera puntual, concreta y rápida, porque son urgentes. Ahí usted tiene las intervenciones de Henry Kronfle, no solamente en el Pleno. Tengo cientos de intervenciones en las comisiones, no solo en la mía, sino en otras comisiones que me han invitado para aportar en proyectos de ley que van después al debate del Pleno, pero que como han acogido ya las observaciones mías, ya no tengo nada que decir, porque ya las acogieron. Entonces, es muy importante ver que la Asamblea tiene que llevar una agenda que esté realmente en prioridad, en el marco de esa agenda, en el ritmo de esa agenda, las necesidades de la gente. Y ahí es donde las autoridades máximas del Congreso juegan un papel, porque la diferencia entre el presidente del Congreso y la curul 89, que fue la que utilicé en este periodo de 2 años legislativo antes de la disolución del Congreso, tienen prácticamente las mismas funciones. Claro, en mi caso soy asambleísta nacional y tengo que enmarcarme en el ámbito de lo nacional, no en el ámbito única y exclusivamente de la representación de un distrito o una provincia o de una circunscripción en el extranjero. Pero le digo que la diferencia radica en que el presidente del Congreso tiene el poder para manejar el ritmo y la prioridad junto con el Consejo de Administración Legislativo de la agenda legislativa. Y ahí esa prioridad tiene que marcar la gobernabilidad que requiere el país en función de los problemas que se están viviendo, coyunturales y estructurales, en ambos casos. Bien, importante. Ahora, Henry, respecto a lo que necesitará el país, en año y medio no se puede hacer muchas cosas porque es un tiempo muy corto, sin embargo, sí se pueden hacer cosas. ¿Usted qué va a proponer? ¿Qué proyectos, quizás los proyectos más importantes que usted vaya a proponer como legislador? Cuéntenos un poco de esa propuesta y de lo que necesitará el país y, bueno, en este corto periodo que tendrá la nueva Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea tiene que enfocarse en viabilizar un plan de gobierno, sea quien sea que gane. Nosotros sabemos que vamos a estar en segunda vuelta con el candidato Jan Topic. Hemos visto los números. La gente, el problema principal del Ecuador es la inseguridad. Jan Topic es el candidato que puede, no atrás del escritorio, sino en el campo, no con discursos, sino realmente con acciones, no por teléfono, sino actuando en sitio, resolver estos problemas de la inseguridad. Ya lo está haciendo en la campaña, demostrando con videos muy claros, por ejemplo, cómo se hacen los cruces fronterizos, qué es lo que está pasando fuera del colegio y hablando con las madres en el sentido de la venta y el suministro de sustancias psicotrópicas y una serie de cosas que él ha venido marcando dentro de su campaña. Va a ser muy importante cumplir primero con la prioridad de ese plan de gobierno que radica básicamente en el control de la seguridad del país para que la seguridad nos permita desarrollar la economía, porque si no hay seguridad, ¿quién invierte en el campo? Las carreteras, digamos, con problemas, los negocios sin inversión alguna, y genere la gobernabilidad, porque usted sabe muy bien que si no hay gobernabilidad, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad política, lo estamos viendo ahora, y no hay seguridad ciudadana, y sin eso no hay inversión y no hay empleo. Así de claro, el problema del país hay que agarrarlo de fondo, y el fondo del problema radica en este momento en la inseguridad, y ahí es donde tenemos que actuar para priorizar una agenda en materia de seguridad en el Congreso, con lo poco que falta,
con lo poco que falta, porque ya hay proyectos presentados que hay que viabilizarlo. Y no se trata de presentar más leyes para decir, el trabajo mío está representado en el número de cosas que se han presentado. Hay veces el país necesita una depuración de leyes para evitar justamente la contradicción entre las leyes que nos generan otro caos, que nos generan una falta de desarrollo, que generan corruptelas y que generan confusión y que generan costos, inefectividad, ineficiencia en las empresas, porque las empresas tienen que tener prácticamente un equipo de abogados a la disposición para entender el marco jurídico actualmente, para poder inclusive cumplir con la ley, porque es un enredo. Se lo digo ya, me quito el sombrero de asambleísta y me pongo el sombrero de empresario. Es un desastre. Disculpe que se lo diga. La simplificación administrativa, ley en la cual se presentó en la Comisión del Régimen Económico en el periodo pasado, la cual ya se sancionó, es decir, está en vigencia. Se tenían que hacer reglamentos, muchos de los reglamentos nunca llegaron, ¿no? La aplicación per se de la ley ha sido pésima, por no decirle que ni siquiera se ha aplicado parte de la ley. Y eso es donde tenemos que entrar como en la parte fiscalizadora para llamar a las autoridades del gobierno y ver qué pasa con estas leyes que no se cumplen, que tanto bien le hacen al país como una ley de simplificación de trámites y que realmente se complica. Usted no puede hablar de crédito a la gente sin facilitarle el crédito. La gente le dice a veces, ya no solamente la tasa, es la oportunidad que yo tenga para adquirir ese crédito para poder desarrollar un negocio, y esa oportunidad se pierde cuando la tramitología lo ahoga. Entonces, es un problema en el país que hay que ir arreglando, y hay que ir arreglando de la mano del Ejecutivo, esos temas prioritarios en cuanto al plan de gobierno y, por supuesto, atender a los artesanos. Tienen leyes ahorita propuestas en el Congreso que son sumamente importantes. Atender el concepto de comercio justo, que hay que hacerlos el Congreso, porque usted no puede esperar que un agricultor coseche y en el momento que tiene que vender, venga ese explotador y le compre la fruta o la verdura un día antes de que se pudra y se la remata y llega a los mercados y el que se lleva la plata es ese explotador y el agricultor no se lleva ningún centavo con toda la inversión que hizo. Entonces, estas cosas son las que tienen que cambiar en el país y ahí es donde tiene que entrar la Asamblea con reglas claras y duras en materia de comercio justo para poder hacer que se desarrolle el sector agrícola, sobre todo ganadero también y pesquero también, que son donde trabajan el 50% de los ecuatorianos, pero donde comemos el 100% de la comida. Importantes temas que tendrá que tratar sin duda la nueva Asamblea Nacional y como bien lo dice Henry Crofe, no es cuestión de presentar un montón de leyes, sino tener calidad de leyes y también que las leyes se apliquen. ¿Cómo hacer que las leyes, Henry, no se queden en papel, que se apliquen? Sobre todo este tema de la inseguridad que está pendiente, que, bueno, los ciudadanos ecuatorianos realmente es el tema que más les preocupa, cómo hacer viable una situación de lucha contra la inseguridad. En dos ámbitos. Primero, fiscalizando. Y segundo, exigiendo después de la fiscalización al gobierno, exhortando, porque los que tienen que ejecutar las leyes son el gobierno. La Asamblea no ejecuta las leyes, la Asamblea cumple con la ley y tiene que ejecutar la ley el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar, pues se llama Poder Ejecutivo, de ejecutar. Entonces, dicho esto, le voy a poner un ejemplo. Se presentaron 9 leyes de seguridad en el Ecuador y se aprobaron todas las leyes que se presentaron, 9, como le digo, de seguridad. Esas 9 leyes tenían cosas sumamente importantes. Le voy a decir una que usted va a creer que es insólito lo que le voy a decir. Es la ley que especificaba justamente cuál puede ser el comportamiento del uso progresivo de la fuerza para la Policía Nacional. ¿En qué caso la policía puede disparar? ¿En qué caso el policía está protegido por disparar, viendo que evidentemente que alguien corre riesgo de vida? ¿Cómo se utiliza el uso progresivo de la fuerza? Que no tenga miedo el policía porque está respaldado por el gobierno en caso tenga que disparar y no le cobren la bala y lo metan preso a él y el delincuente de suelto. ¿Ok? Cuando usted aprueba una ley de esa naturaleza y va a hablar con la Policía Nacional y se reúne con ellos y le dicen, no sé qué es lo que se ha aprobado, no entiendo qué es lo que se ha aprobado, aquí nadie nos ha dicho qué es lo que se ha aprobado, aquí no sabemos cuál es el ámbito de lo cual podemos actuar nosotros en el marco de esa ley. Entonces usted dice, ¿para qué hice la ley si no van a entrenar al policía que Claro. tiene que saber cómo está protegido en el marco de esa ley? Entonces ahí usted entra en una preocupación porque aquí parece que todo se le echa la culpa a los demás. La culpa es de la Asamblea Nacional.
La culpa es del Consejo de Participación Ciudadana, la culpa es del Consejo de la Judicatura, la culpa es de la Contraloría del Estado, la culpa es de la Fiscalía del Estado, la culpa es de la Corte Constitucional. Todos tenemos la culpa, pero el gobierno nunca tiene la culpa. Si ustedes revisan las declaraciones, esto ha sido así ya en los últimos 2 años. Todo el mundo tiene la culpa menos el gobierno. Es complejo, Henry, amigos, son las 7:37. Conversamos con Henry Crofe, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Henry está encabezando las listas de asambleístas. Ahora, Henry, y respecto, bueno, ¿cómo le ha ido en la campaña? ¿Qué expectativas tiene de que pueda ser electo como asambleísta nuevamente en este nuevo periodo de esta nueva asamblea que va a ser bastante corta, pero bueno, intenso seguramente? Bueno, la campaña uno empieza, usted sabe, la campaña está delimitada justamente por un reglamento en el marco del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, uno tiene, pues, obviamente, conversatorios, uno habla con la gente, uno va a la prensa, como estoy haciéndolo ahora, uno expone, pues, las cosas que uno quiere hacer y, por supuesto, no se puede hacer publicidad, pero se tiene que dar a conocer con antelación, pues, los proyectos, como lo estoy Así haciendo ahora, a qué uno va y que la gente sienta el respaldo y sienta la seguridad de que por lo menos en Henry Kronfle va a tener un asambleísta serio que conoce de la problemática del país, que va a hacer cumplir un plan de gobierno por el cual la gente vote, cualquiera que este sea, y que va a seguir fiscalizando para que las corruptelas no sigan dándose en el Ecuador. Yo fui que interpelé al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su momento, que lo llevó a la destitución. Entonces, he hecho mi trabajo de fiscalización y he hecho mi trabajo legislativo también.